Bueno, buenos días. Siendo las 9:06, se da inicio a la sesión extraordinaria número 39. Señor secretario, vamos a completar. Muy buenos días, existiendo el foro para sesionar. Buenos días. El primer punto de la sesión extraordinaria es la solicitud del Consejo apruebe los costos de operación y mantención del proyecto Construcción Piscina Temperada Semiolímpica Comuna de San Joaquín. Este punto presente se dio hace 2 semanas atrás en sesión ordinaria. Se pidió en esa sesión retirar el punto para discutirlo en comisión. Se dio en comisión la semana pasada y los concejales presentes estuvieron de acuerdo en que se presentara para su aprobación en esta sesión. Está presente doña Victoria Pino y el equipo de la SECMAN para exponer este punto. Muy bien. Señora Victoria, le damos la palabra. Gracias. Vamos a hacer lectura de la minuta de resumen, dado que efectivamente, como señala el secretario municipal, este proceso ya tiene 2 revisiones previas, una en una instancia del Consejo, donde se presentó acá un importante número de representantes del equipo de diseño y de elaboración del proyecto para poder atender todas las consultas que emanaran de esta presentación. Esto, si bien habitualmente la SECLA trae todas las iniciativas priorizadas por la comunidad en su etapa de diseño, es habitual que se presente a solicitud los costos de operaciones y mantención del proyecto. En este caso se estimó sumamente necesario llevarlo posteriormente a comisión porque el proyecto tiene una envergadura a puntos técnicos que entendemos que son más complejos, que ameritaban verlo más en detalle. Entonces se accedió también a esa presentación completa del proyecto. Por lo tanto, hoy la minuta la voy a leer a tipo de resumen, que señala que para lograr entonces el requisito del RS de diseño, que es la admisibilidad del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros queremos presentar este certificado que en el fondo va a avalar el diseño que hoy día realiza el municipio, el costo municipal, de una piscina temperada semiolímpica con características de 1.656,78 metros cuadrados construidos. El recinto se emplaza efectivamente en el Parque Isabel Riquelme 2, que nosotros lo mencionamos, la avenida Carlos Baldovino número 287. La piscina temperada tendrá 6 pistas, 25 metros de largo, sala multiuso, camarines, galería, espera tener una acogida de 145 espectadores, también enfermería, cafetería, servicios higiénicos, además de los 37 estacionamientos que son la exigencia normativa. El presupuesto estimativo de ejecución son 2.435.250 millones de pesos, más 65 millones en costos de equipamiento. Entonces, en resumen, tenemos que los costos de operación se estiman en 263 millones, con la fracción que se señala en el informe junto, y costos de mantención 41, lo que suma 305 millones, que es el desglose que aparece en las tablas que se entregaron a los concejales. A precisión de las sesiones anteriores, este desglose se abrió, digamos, para que pudiese atender consultas como el costo del cloro que se hizo la semana pasada, el tema de la administración, de los recursos humanos, y también en las distintas instancias de comisión se explicó que hay otros aspectos del proyecto que no están reflejados acá porque obedecen al equipamiento, que forma parte de otra instancia y no del costo de operación y mantención. Entonces acá se detallan los salvavidas, los secretarios, los administradores que se proponen, que están asociadas a la envergadura de la piscina, los materiales y los servicios que están asociados al consumo de electricidad, agua e internet. Y todo eso, con el desglose que ustedes tienen en su detalle, suma el costo de operación que mencioné anteriormente, que son 263 millones, todo esto costo anual. Y los costos de mantención son los que se despliegan acá, que tienen que ver con la mantención preventiva, los materiales y también el tema de la mantención correctiva de la infraestructura en general. Todo eso anual, se le agregan esos 41 millones y tendríamos ahí el valor de 305
$6.040.000 pesos. El detalle de esto fue expuesto en la sesión número 95, el jueves 13, y posteriormente en la Comisión de Desarrollo Urbano, el día jueves 20. En esa oportunidad se puso el PowerPoint también, que aclaró todas las características de los recintos, de sus espacialidades, sus dimensiones. También con eso permitimos nosotros aclarar las dudas que existían respecto de la estimación del número de los usuarios, que también es un aspecto que acá salió a colación. El detalle de los desplazamientos que tiene la piscina y etc. Por lo tanto, hoy, con esta minuta resumen, se solicita, habiendo dado ya 2 instancias para exponer el proyecto, la aprobación de los $305.040.603 pesos. No obstante, si en esta instancia también se desea hacer alguna revisión de nuevo de la presentación más detallada, la tenemos para desplegarla en caso que sea necesario. Lo que se anexa es el tema de la propuesta de mitigación de gastos, que si bien no debe ser parte de la sanción del documento que nos solicita el Ministerio de Desarrollo Social, también se puso acá que este costo, obviamente, con la puesta en marcha del equipamiento, es posible mitigarlo con el plan de ingresos que se proyecta, porque como esta va a ser una instancia deportiva, tiene todo un plan de gestión asociado a las horas y días de la semana que se espera tenga usuarios. Por lo tanto, se estima la cantidad de prestaciones que va a tener, la frecuencia con la que asisten las personas a una piscina, se estima como la más desfavorable, y por eso uno puede calcular cuánto va a ingresar al año en ese escenario como propuesta de mitigación de gastos. Y con eso también a los concejales se les expuso la semana pasada en la comisión que uno puede determinar distintos escenarios de alternativas de gratuidad, que era algo también que se consultó, y no obstante eso hoy día no tiene incidencia directa en el certificado que hay que solicitar. También se expresó acá y se vieron distintas alternativas para que se evaluara también el futuro, por cual el municipio piensa más adelante tomar partido. Y eso permitía aclarar las dudas respecto de señalar que si yo tengo que mitigar este costo, es totalmente posible a partir del porcentaje del 63% de becados. Si uno lo aumenta, digamos, empieza a tener que implicar un costo para el municipio de financiar mensualmente, entre el peor de los escenarios que planteamos, entre 5 millones de pesos aproximadamente. Ese detalle también la solicitud de los concejales que doy en este anexo para discusión posterior, futura análisis dentro del plan de gestión que pueda tener esta conducción. Muy bien, se ofrece la palabra a los señores concejales para preguntas, observaciones. Señor León. Sí, alcalde, yo solamente quiero agregar que excelente la exposición de la directora, es que, digamos, este tema, como lo mencionó ella, se va a seguir tratando, digamos, en próximas sesiones de comisión, ya sea para ver los aspectos de la actividad, beca, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Y lo otro, digamos, es que también el concejal planteó un tema y solicitó, todos tuvimos de acuerdo, en que se realice una reunión de comisión también para mostrar el plan maestro que va a tener todo ese sector, como un polo deportivo ahí, que va a estar el estadio, va a estar, digamos, el sector de la laguna, el parque de la Guada, etc. Entonces, yo creo que para este cuerpo concejal es muy importante tener la visión global de cómo va a quedar configurado definitivamente eso, y naturalmente va a ser los aportes correspondientes. Eso. Muy bien. Estamos de acuerdo. Se ofrece la palabra. Señor Víctor Contreras. Bueno, en comisión, que lo vimos, y desde mi punto de vista este es un buen proyecto, muy buen proyecto, porque en realidad la comunidad está al tanto de este proyecto, porque todas las terrenos que siempre ha estado con el una piscina temperada para los mayores para poder participar en eso, y en realidad un muy buen proyecto que está en función de ser. Si no hay más palabras solicitadas, procedemos a votar.
Muy bien. Se solicita al Honorable Consejo aprobar un costo de operación y mantención del proyecto de construcción de piscina temperada semiolímpica en la comuna de San Joaquín. Según documento adjunto, ascienden a la suma anual de 305.040.603. ¿Quiénes aprueban? Unánime todo el Consejo. Muchas gracias, señora Victoria. Vamos al siguiente punto de la tabla. Por el punto número 2, en la solicitud al Consejo apruebe la creación de una nueva Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura, modificando el reglamento número 2 del año 2013 de Organización Interna de la Municipalidad de San Joaquín y acordando en esta sesión que se dicte un texto refundido. Está presente doña Pascal Molinet, el directivo del municipio, también doña Fanny Quintanilla, para apoyar públicamente este punto, que se expuso en comisión de Administración y Finanzas el jueves pasado. Y bien, invitamos a la directora a pasar a la sesión y le ofrecemos la palabra. Falta una silla, ¿no? Ah, no, está bien. Bueno, como bien dice nuestro secretario municipal, la semana pasada tuvimos comisión respecto a esta creación de esta nueva dirección, donde participaron la mayoría de los concejales. La idea ahora es poder concretar y mostrarle el trabajo que se hizo con jurídico respecto del análisis de las funciones de la dirección. ¿Ya? Para los concejales que no estuvieron presentes, voy a hacer un breve resumen para que podamos ver. Todo esto surge también de respecto del proceso del trabajo y de la encuesta pública que se hizo a la comunidad. ¿Ya? La mayoría de las acciones de trabajo que nosotros debemos tener se muestra en este mapa estratégico, donde nos muestra un ámbito de acciones fundamentales para el desarrollo de nuestra comuna. Las destacadas que están en verde, podemos ver que es contar con espacio público de circulación más seguro, recuperar historia, construir identidad, mejorar calidad de vida y mejorar calidad de vida e integración social. Estos aspectos claves, la idea es poder fortalecer nuestra gestión municipal a través de una nueva instancia, de una nueva dirección, de manera de poder resguardar nuestra comunidad, nuestros barrios. ¿Ya? La línea de acción de esta dirección tiene por objeto asesorar al alcalde en la coordinación permanente de los proyectos de desarrollo urbano y infraestructura que se ejecuten en el territorio y con una línea clara de resguardo de nuestro patrimonio arquitectónico, material e inmaterial, y de identidad de nuestra comunidad y nuestros barrios. Esa es la línea de acción de esta dirección, y tiene tres funciones, tres grandes líneas de funciones. La primera es ejercer la coordinación entre el municipio y las instituciones públicas y privadas que se desarrollan
proyectos que impacten en la infraestructura urbana de nuestra comuna. El diseño y la gestión procurando la participación de los vecinos en planes, proyectos y planes maestros de nuestros barrios que favorezcan el desarrollo integral y así favorecer nuestra identidad y nuestra calidad de vida. Y por otro lado, asesorar en el diseño de estrategias que regulen el manejo estratégico de nuestro bien nacional, en especial en acciones relacionadas con la ocupación, diseño y el manejo del bien nacional. Bueno, y realizar otras funciones que encomiende el alcalde. La semana pasada hubo una observación respecto de que había muchas funciones y la idea es poder concretarlas en estas 3 líneas, las cuales fueron trabajadas con jurídico directamente. Ya estas 3 líneas abarcan la mayoría de las funciones que se trataron la semana pasada. Y bueno, eso es lo que mi Fanny podrá aportar de la parte jurídica. Sí, bueno, buenos días. Yo les acabo de entregar un documento, el cual contempla cómo quedaría el capítulo dentro de nuestro reglamento interno, que sería el último capítulo del reglamento interno, que es el capítulo 15, donde se contempla la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Urbana, establece cuál es su dependencia, su objetivo general, que fue aquí ya presentado, y estas 4 funciones generales se establecen, más una función general que es la que estas otras funciones que pudiera determinar el alcalde y pudiera encomendarle a la dirección de esta dirección. Entonces, no sé si es necesario que las vuelva a leer, porque son las mismas que la usted a marcar en la presentación. Ejercer la coordinación entre municipios e instituciones públicas o privadas que desarrollan proyectos que impactan en la infraestructura urbana, y velar por la correcta ejecución de los mismos, incluidas las expresiones de servicios básicos, diseñar y gestionar procurando la participación de los vecinos y planes de proyectos sobre el patrimonio de los barrios que favorezcan su desarrollo integral, con el fin de fortalecer su identidad y una mejor calidad de vida, asesorar en el diseño de estrategias que regulen el uso del espacio público y la infraestructura urbana, en especial aquellas relacionadas con la ocupación, diseño y manejo estratégico del bien nacional, y realizar otras funciones que le encomiende el alcalde. Esas son funciones que están bastante generales y no tocan con ninguna otra función de la dirección. Bueno, alcalde, solamente yo, bueno, hice la consulta en este caso a la persona que va a llevar esta área. De alguna manera, la tranquilidad en definitiva también tiene que ver con el departamento de obras, porque les comprime de alguna manera todas las necesidades que se canalizaban en ese departamento. Y la única inquietud era el tema de los profesionales, porque siempre ha sido un cuello botella el departamento de obras, que dio mucho tiempo por tener un equipo bastante complejo, o en este caso bastante útil, porque la demanda era tan necesaria y siempre estuvimos con déficit en ese departamento. Entonces yo le preguntaba si esto le restaba profesionales a ese departamento, profesionales que ya están empapados en la materia y pasaban a esta área. Bien, miren, yo quiero plantear lo siguiente. Nosotros ya, la primera vez que nosotros enfrentamos un proceso complejo de intervención urbana en la comuna fue el corredor Santa Rosa. Y es cuestión de contactar el corredor Santa Rosa con el controlador de la industria respecto de las definiciones que adoptó el municipio respecto de materias de desarrollo urbano, ¿no? Mantención de áreas verdes, redefinición respecto de las pistas que se necesitaban y por tanto también de los procesos expropiatorios. Entonces luego viene la intervención del metro, viene la intervención de Vicuña departamental, un corredor que nosotros tenemos que empezar a seguir para lograr su concreción, el Parque La Guada. Entonces es un hecho que hay una serie de materias que requieren de esta dirección, para qué decirlo en el ámbito de la vivienda, porque se requiere muchas veces resolver problemas de modificaciones del plano regulador, que tienen que ver con la relación de la cabida de las futuras del departamento de vivienda. Entonces, para nosotros es un hecho que para mí esta dirección es una dirección que es una dirección permanente, que todo municipio que está inserto en una gran ciudad debe tener. Hay algunos municipios que lo contienen por otras denominaciones,
Entonces, ahora, obviamente nosotros tenemos, a lo que le corresponde al administrador, en este caso al alcalde, es resolver las dotaciones de profesionales, ¿no? Ya en el caso es obvio que hay ciertas funciones que cumplen algunos profesionales dentro de la dirección de obra que obviamente lo van a asumir dentro de la dirección de desarrollo de infraestructura y desarrollo urbano. Porque precisamente, si uno lo piensa bien, todo lo que es la preparación, el análisis de las materias requieren de profesionales que estén dedicados exclusivamente a eso y que no tengan que ver ni con la obtención de los permisos, ni con las recepciones definitivas, que son materias distintas. Entonces, obviamente también nosotros tampoco tenemos presupuesto para decir, mire, nosotros vamos a contratar más profesionales, o sea, tenemos que redefinir, y obviamente en la discusión del presupuesto 2016 vamos a ver si se puede reforzar con más profesionales. Nosotros pensamos que no. Ahora, obviamente, tanto obras como SECPLA son, eventualmente van a haber profesionales que van a tener que ser retirados a esta dirección, pero son equipos más bien acotados. O sea, nosotros vemos que con 5 profesionales y un administrativo, esta dirección queda debidamente dotada, ¿no? Para efectos de asumir los grandes desafíos que tenemos como comuna. También tiene que ver con la calidad con las calidades profesionales de todo, con las calidades personales y también profesionales de cada una de las personas, porque uno tampoco diseña modelos organizacionales y estrategias en el aire. También, como toda buena estrategia, uno tiene que llegar a un momento táctico, la cual también tiene que decir con qué equipo humanos contamos, ¿no? Entonces, te pongo el caso obviamente, aquí está presente, por ejemplo, Cristian Yáñez, que obviamente es un profesional que tiene que estar en la dirección de desarrollo urbano e infraestructura por su formación profesional y por todo. Entonces, es una decisión que yo creo que está prácticamente acotada, pero obviamente uno o dos profesionales de cerca no obra puede ser destinado, eso es innegable, porque sus funciones precisamente van a estar hoy día radicadas aquí, ¿no? Y eso es complejo a veces, porque obviamente, de acuerdo a las definiciones, muchas veces la dirección de obra tiene también definiciones legales que tiene que cumplir, plazos que otorgar. Entonces muchas veces el director de obra tiene que estar más preocupado de esos plazos y tiende a relegarse el problema del Parque La Guada, de que el metro sigue avanzando y no nos dan respuesta si va a ir por el medio o por el sector poniente y va a haber una conexión bajo Santa Rosa para el futuro acceso del metro. Entonces ese es un detalle, lo mismo pasa con SECPLA. Tiene que dar respuesta a un montón de cosas que tienen que ver con las rendiciones de los PMU, de los proyectos de FNE, de las licitaciones. Y la mirada respecto a la intervención urbana que se realiza no está presente. Entonces, pero esto no, para mí, por tanto, un ordenamiento muy relevante para la comuna, y yo creo que el convencimiento de nuestros profesionales al respecto es muy relevante sobre este punto. Ellos formaron también convencimiento en mí. Está aceptando. Está abierta la palabra. Señor Contreras. Sí, voy a separar un punto solamente con usted. Yo creo que en vez de potenciar alguna dirección, habría que potenciar esta dirección. Porque como tal como usted dice, se topan en algunas funciones que de repente uno u otras, a la dirección de obra, la SECPLA, no pueden ejecutar adecuadamente por la falta de tiempo, porque están orientados. Por tanto, más que esto requiere un sacrificio del municipio claramente y debe ser visto en el presupuesto del 2016. Requiere que en vez de potenciar quizás se dé una vuelta y lo que se necesite sea potenciar. Eso es lo primero. Y lo segundo, en la comisión que hubo, ninguno de los concejales estuvo en desacuerdo con la creación de la dirección. No había alguna preparo sobre la forma del texto. Y técnica jurídica. Nada más. Y lo que sí quería decirle, y aquí es donde quiero tomar, que no, por ejemplo, yo conversaba con usted, señora Pascal, que no pase de que le coloquen de repente un edificio o alguna parte que alguien no haya visto, no lo haya pensado a futuro como está desarrollado. Y me pasó el otro día en calle de Abraham Santa Elena con Víctor Cicarelli. Hay un condominio de 5 pisos y al lado, por lo que tengo entendido, le van a instalar una torre de 20 pisos
26 pisos. Eso es una parte de la cosa que nos puede pasar, de los temas que no nos pueden pasar. Que tenemos al frente viviendas de 2 pisos y cruzando la calle tenemos una torre de 25 y al lado tenemos un condominio de 5. Entonces gente, obviamente, que se siente engañada y eso con su dirección, pensada de la manera que conversábamos la semana pasada, no debiese pasar. No está bien, Bueno, estamos de acuerdo. ¿Procedemos a votar? Muy bien. Se solicita al Consejo la aprobación de la creación de una nueva Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura, modificando el reglamento número 2 de organización interna de la municipalidad, según texto refundido anexo, que comprende un capítulo 16 con los artículos 283, 34 y 35, que se refieren a la dependencia objetiva y funciones. ¿Quiénes aprueban? Unánime. Vamos al siguiente punto de la tabla. Muchas gracias a la señora directora. Por el punto 3, crear esta sesión extraordinaria, es la solicitó el Consejo apruebe la siguiente propuesta de modificación o enmienda del Plan Regulador Comunal de San Joaquín. Este proyecto es de vías de acceso a Centro Cultural de San Joaquín. Para este punto presente se decidió un largo programa de audiencias públicas, de reuniones del Consejo Comunal de Organización de la Sociedad Civil, se expuso en la secta, se expuso ante este Consejo cuando se inició el proceso y hoy día, para finalizarlo y solicitar su aprobación, está presente doña Jimena Taller, asesora urbana del municipio, también presente doña Victoria Pino, directora de secta. Esta modificación que se presenta hoy día para su modificación al plan regulador comunal de San Joaquín, que se presenta para su aprobación, tiene como por objetivo generar las condiciones para que se realice el centro cultural que se encuentra con permiso de edificación provisorio con plazo hasta julio del año 2016 y también mejorar el acceso al mismo centro cultural de San Joaquín, posibilitando el ensanche de sus vías de accesos y permitir también la construcción de un área verde en un bien nacional de uso público que actualmente está destinado a vialidad. La siguiente modificación consiste en modificar el ancho en el plan regulador de esta vía de 7 a 15 metros como una vía de servicio, aunque en la factibilidad también existe de poder construirlo en un ancho de 8,5 ya que es una vía existente, de acuerdo a un artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. A su vez, aquí este espacio público en Carmen Mena con vecinal, que está destinado a vialidad, se destina a área verde con el fin de poder construir áreas verdes o construcciones complementarias, como son, por ejemplo, canchas, multicanchas. Esta modificación ha pasado por el proceso de aprobación que corresponde de acuerdo al artículo 2111 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con el envío de las cartas a las juntas de vecinos involucradas, la publicación en los diarios, las 2 audiencias públicas, los 2 reuniones con el Consejo de Organizaciones Civiles de la comuna, y hoy corresponde, y también el periodo de ingreso de observaciones que corresponde y su exposición. Corresponde leer el informe de esta modificación y decir de que no se han recibido observaciones de esta modificación.
Como decía recién, tiene tres objetivos. Procedo a la lectura del informe. Uno, planteamiento del primer objetivo. Uno, acceso al Centro Cultural San Joaquín. El Centro Cultural San Joaquín se emplaza en el terreno de una antigua escuela al interior de la población Joaquín Edwards, enfrentando a la Plaza Conumo y rodeado de pasajes de 7 metros de ancho aproximadamente. Esta situación es irregular en términos de edificación en cuanto al Centro Cultural, está clasificado como equipamiento menor conforme al artículo 236 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no enfrente una vía que tenga como mínimo la categoría de servicio. El recinto cuenta con la autorización provisoria de edificación número 126 del año 2010, de fecha 17 de julio de 2010, el cual fue prorrogado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo por 3 años más a contar del 15 de julio de 2013. Al clasificar estos tramos como vías de servicio en el plan regulador comunal, se podrá materializar su ensanche en un mínimo de 8,5 metros, permitiendo la regularización de las edificaciones del centro cultural y mejorar las condiciones de accesibilidad y fluidez de la circulación tanto de vehículos como de peatones, especialmente para los eventos de alta convocatoria del teatro. 2. Terreno bien nacional de uso público en Carmen Mena con vecinal. En este mismo sector, el terreno ubicado en la esquina suroriente de la intersección de la calle Carmen Mena con vecinal, que se ocupó tiempo atrás como área de estacionamiento, se encuentra desocupado generando gran deterioro en su entorno, por lo cual se acercó para evitar que se utilizara como microbasural. Al cambiar el uso del suelo de este terreno, que es un bien nacional de uso público, del destino de vialidad a área verde, se podrá utilizar para la construcción de un espacio verde con equipamiento complementario, como multicancha y un sala multiuso, lo cual actualmente no se puede realizar con las normativas vigentes. 3. Plano regulador PRC1 desactualizado. El plano PRC1, el cual es parte del plan regulador comunal de San Joaquín, se encuentra desactualizado en el sector de la población Joaquín de los Superior Sur en cuanto al trazado de pasaje y áreas verdes al norte de Plaza Conumo, lo cual se rectifica en esta modificación. Contenido de la modificación. Se modifica el plan regulador comunal de San Joaquín de la siguiente forma. En la memoria se expone el fundamento de los cambios y los objetivos de la modificación, así como la descripción de sus avances. 2. Texto aprobatorio. Es el texto que se publica en el día oficial y modifica la ordenanza del plan regulador comunal. Se agregan los siguientes tramos de las vías Conumo, Huite y Ensenada al cuadro de vialidad del artículo 25. El cuadro aparecen las tres vías Conumo, Ensenada y Huite existentes, con un ancho mínimo de 15 metros entre líneas oficiales, con la observación de que existe un área verde en el costado norte de la vía Conumo, un área verde al costado poniente de la vía Ensenada y un área verde al costado oriente de la vía Huite. El plano, la modificación incorpora un nuevo plano PRCJ6, el que yo mostré recién, que grafica la situación actual y la situación que se aprueba de las líneas oficiales, zona y destino de los bienes nacionales del uso público. Por último, punto 3, actividades realizadas para el proceso de aprobación. El procedimiento de aprobación de los planes reguladores consideran regulado por el artículo 43 de la Ley General y el artículo 2.1 uso de su ordenanza dispone las siguientes actividades que se realizan: el envío de cartas certificadas a organizaciones territoriales comunicando la fecha de audiencia y de exposición al público, la publicación en el diario de circulación masiva de la fecha de la audiencia y exposición al público en 2 publicaciones: audiencia pública informativa, primera reunión del Consejo Comunal de Organización de la Sociedad Civil, exposición al público del proyecto durante 30 días, segunda audiencia pública, recepción de observaciones de vecinos de la comunidad y por último, que se realizó ayer, la reunión del Consejo de las Organizaciones Civiles de la Comuna. Observaciones fundamentadas. No se recibieron observaciones al proyecto de modificación durante el periodo de recepción de observaciones entre el 3 y el 17 de agosto del año 2015. Por último, aparte de este informe, debo decir que en la reunión del Consejo de Organizaciones de la de Organizaciones Civiles, el COSAC, se aprobó esta modificación, no hubo reparo en
Muy bien. Gracias. Se ofrece la palabra. ¿No? ¿Procedemos a votar? ¿Sí? Ya. Muy bien. Se solicita al Consejo la aprobación de la modificación o enmienda del Plan Regulador Comunal de San Joaquín, de acuerdo al documento junto presentado por la Asesoría Urbana. ¿Quiénes aprueban? Unánime todo el Consejo. Muy bien, siendo sesión extraordinaria y no hay más puntos de tratar, se da por cerrada la sesión extraordinaria número 39, siendo las 9 horas con 41 minutos. Muchas gracias a todos.